En las sombras de la antigua tradición judía, una pregunta persiste como un enigma intrigante. ¿Qué buscaba el diablo al disputarse el cuerpo de Moisés? La respuesta se pierde en las páginas de la historia, pero las interpretaciones y las teorías han dado lugar a un misterio que desafía la comprensión humana. Acompáñanos en un viaje hacia el pasado, donde Moisés, el líder que guió al pueblo de Israel a través del Éxodo, se convierte en el centro de una intriga cósmica. La mención en la Biblia de un conflicto sobre su cuerpo entre Miguel, el arcángel, y el diablo deja atrás de sí preguntas sin respuesta. Explora las diversas interpretaciones teológicas y mitológicas que han surgido en torno a este enigma. ¿Fue el cuerpo de Moisés un objeto de disputa por su importancia en la historia sagrada? ¿O hay capas más profundas de significado que escapan a nuestra comprensión? Veamos todas estas cuestiones. Lo primero que hay que saber es que el libro de Judas es una carta breve que se escribió en el siglo I después de Cristo, probablemente por un pariente de Jesús, para advertir a los cristianos de la infiltración de falsos maestros que corrompían la fe y la moral. Judas usa varios ejemplos del Antiguo Testamento para ilustrar la gravedad del pecado y la necesidad de mantenerse fieles a Dios. Entre esos ejemplos hay uno que llama mucho la atención porque no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia. Es el que dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas, capítulo 9. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo y dónde ocurrió esta contienda? ¿Qué tiene que ver el cuerpo de Moisés con el diablo? Para entenderlo, tenemos que remontarnos al final de la vida de Moisés, el gran líder y profeta que sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto y los condujo por el desierto hasta las puertas de la tierra prometida. La Biblia nos dice que Moisés murió a los 120 años en el monte Nebo, al otro lado del río Jordán, y que Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. Esto lo leemos en Deuteronomio capítulo 34, versos 5 al 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué no dejó que los israelitas sepultaran a Moisés y le rindieran honores? Algunos comentaristas bíblicos sugieren que fue para evitar que el pueblo hiciera de Moisés un ídolo y que adorara su tumba como un lugar sagrado. Recordemos que los israelitas tenían una tendencia a caer en la idolatría y a olvidarse de Dios, como lo demostraron varias veces en el desierto, cuando se rebelaron contra Moisés y adoraron al becerro de oro, a Baal-peor y a otros dioses falsos. Dios quería que el pueblo se enfocara en la tierra prometida y en el cumplimiento de la ley y las promesas que les había dado por medio de Moisés. Además, Dios quería preservar el cuerpo de Moisés para un propósito especial que veremos más adelante. Pero el diablo, que siempre está al acecho para oponerse a los planes de Dios y acusar a su pueblo, no estaba de acuerdo con esto. El diablo quería el cuerpo de Moisés por varias razones. Una de ellas era para usarlo como un instrumento de tentación y engaño para los israelitas. El diablo sabía que Moisés era muy venerado por el pueblo y que si lograba apoderarse de su cuerpo, podría hacer que lo adoraran como un dios o que lo usaran como un amuleto o una reliquia mágica. Así, el diablo podría desviar al pueblo de la verdadera adoración a Dios y sumergirlo en el paganismo y la superstición. Recordemos que el diablo es el padre de la mentira y el promotor de la falsa religión, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Otra razón por la que el diablo quería el cuerpo de Moisés era para impedir su resurrección. El diablo sabía que Dios tenía un plan para Moisés y que no lo había dejado morir definitivamente, sino que lo había guardado para un momento especial. El diablo sabía que Moisés era un tipo o una figura del Mesías, el Salvador prometido que vendría a liberar al pueblo de sus pecados y a establecer el reino de Dios. El diablo sabía que Moisés había profetizado acerca del Mesías, diciendo en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis». El diablo sabía que Moisés había tenido una comunión íntima con Dios y que había visto su gloria, como lo leemos en Éxodo capítulo 33, verso 11 y capítulo 34, verso 29 al 30. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, mas el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro resplandecía, y tuvieron miedo de acercarse a él. El diablo sabía que Moisés era un hombre fiel y humilde, y que Dios lo había escogido para una misión especial, como lo dice en Números capítulo 12, versos 6 al 8. Y él les dijo, «Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?» El diablo sabía que Moisés tenía un papel importante en la historia de la salvación y que Dios lo resucitaría para que fuera testigo de la gloria del Mesías, como lo vemos en Mateo capítulo 17, versos 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Por todo esto, el diablo quería el cuerpo de Moisés, para evitar que se cumpliera el plan de Dios, y para acusar a Moisés de sus faltas y pecados, como el haber matado a un egipcio, o el haber golpeado la roca en Meriba, o el haber desobedecido a Dios en alguna ocasión. El diablo quería impedir que Moisés entrara en la vida eterna y que fuera un ejemplo de fe y esperanza para el pueblo de Dios. Pero Dios no permitió que el diablo hiciera su voluntad. Dios envió al arcángel Miguel a defender el cuerpo de Moisés y a reprender al diablo con la autoridad de Dios. Miguel no entró en una discusión con el diablo, ni lo insultó ni lo maldijo, sino que se limitó a decir, «El Señor te reprenda». Con estas palabras, Miguel reconoció que solo Dios tiene el poder y el derecho de juzgar al diablo y a sus obras, y que solo Dios puede proteger y vindicar a sus siervos. Miguel actuó con humildad y respeto, confiando en la soberanía y la justicia de Dios. Así, Miguel logró que el diablo se retirara y que el cuerpo de Moisés quedara a salvo. Este es el relato que nos da el libro de Judas. Pero ¿de dónde lo sacó Judas? ¿Qué fuente usó para narrar este episodio tan extraño? Los estudiosos han encontrado que Judas se basó en un libro apócrifo, es decir, un libro que no forma parte del canon bíblico, pero que contiene algunas historias y enseñanzas relacionadas con la fe judía o cristiana. El libro en cuestión se llama La Asunción de Moisés
y se cree que se escribió entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo por un autor judío desconocido. Este libro narra la vida de Moisés, su muerte y su ascensión al cielo, y contiene una profecía sobre el futuro de Israel y el juicio final. En el capítulo 10 de este libro se describe la contienda entre Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés, de una manera más detallada que en el libro de Judas. Este es un fragmento de ese capítulo, según una traducción del griego al español. Y entonces el príncipe de la maldad, el jefe de los espíritus de la maldad, vino y quiso tomar el cuerpo de Moisés para que no lo llevaran al cielo. Y el arcángel Miguel, que estaba con él, se opuso y dijo: «No lo tomarás, porque el Señor te lo ha prohibido». Y el diablo dijo: «¿Por qué lo defiendes? ¿No sabes que él es mío, porque mató a un egipcio y lo escondió en la arena?» Y el arcángel Miguel dijo: «El Señor te reprenda, Satanás. No te atrevas a decir eso, porque él es el elegido de Dios, y Dios lo ha perdonado. Él es el mediador del pacto, y el que recibió la ley de Dios. Él es el que habló con Dios cara a cara, y el que vio su gloria. Él es el que hizo las señales y las maravillas en Egipto, y el que abrió el mar rojo. Él es el que sacó el agua de la roca y el que dio el maná del cielo. Él es el que intercedió por el pueblo cuando pecó y el que recibió las tablas de piedra con los mandamientos. Él es el que vio el fuego consumidor y el que oyó la voz del trueno. Él es el que subió al monte Sinaí y el que descendió con el rostro resplandeciente. Él es el que bendijo a las 12 tribus y el que profetizó sobre el Mesías. Él es el que murió según la voluntad de Dios, y el que será resucitado y glorificado por Dios. ¿Cómo puedes decir que Él es tuyo cuando Él es de Dios? Como podemos ver, el libro La Asunción de Moisés presenta una versión más amplia y elocuente de la contienda entre Miguel y el diablo, y resalta la grandeza y la santidad de Moisés, así como su papel en la historia de la salvación. Sin embargo, este libro no es una fuente fiable ni tiene la misma autoridad que la Biblia, porque contiene muchos errores y contradicciones y no fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso, los judíos y los cristianos no lo aceptaron como parte de las Escrituras y lo consideraron un libro apócrifo, o sea, oculto o secreto. No obstante, el libro de Judas tomó prestado un elemento de este libro, el de la contienda por el cuerpo de Moisés, para ilustrar su mensaje. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué quería enseñarnos Judas con este ejemplo? Judas usó este ejemplo para mostrarnos dos cosas. La primera es que el diablo es nuestro enemigo y que siempre está buscando la manera de acusarnos, de tentarnos, de engañarnos y de destruirnos. El diablo no respeta ni a los más grandes siervos de Dios, como Moisés, y trata de impedir que alcancen la vida eterna. El diablo es el adversario de Dios y de su pueblo, y está condenado al fuego eterno, como lo dice Apocalipsis, capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La segunda cosa que Judas nos quiso enseñar con este ejemplo es que tenemos un defensor, un protector, un abogado, que es el arcángel Miguel. Miguel es el jefe de los ángeles de Dios, y su nombre significa «¿Quién como Dios?». Miguel es el que lucha contra el diablo y sus ángeles, y el que defiende al pueblo de Dios, como lo vemos en Daniel, capítulo 10, verso 13, y capítulo 12, verso 1. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Miguel es el que reprende al diablo con la autoridad de Dios y el que guarda el cuerpo de Moisés para la resurrección, como lo vemos en Judas capítulo 9. Miguel es el que aparece en la visión de Juan, anunciando el triunfo de Dios y de su pueblo, y arrojando al diablo a la tierra, como lo leemos en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Miguel es el que resucitará a los muertos en el día del juicio y los llevará a la presencia de Dios, como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así, Judas nos enseña que tenemos un gran enemigo, pero también un gran aliado, que es el arcángel Miguel. Pero no solo tenemos a Miguel, sino que tenemos a alguien mayor que Miguel, alguien que es el verdadero vencedor del diablo, alguien que es el verdadero Salvador y Señor de nuestro pueblo. Ese alguien es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, el que ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, el que volverá en gloria y majestad a juzgar a los vivos y a los muertos, el que tiene todo el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra, el que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo es el que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Qué podemos aprender nosotros de este relato? ¿Qué aplicación tiene para nuestra vida hoy en día? Creo que hay al menos 3 lecciones que podemos sacar de este relato. La primera lección es que debemos confiar en que Dios tiene el control de nuestra vida y de nuestra muerte, y que Él es el único que puede juzgarnos y perdonarnos. No debemos temer al diablo ni a sus acusaciones, porque si estamos en Cristo, tenemos la seguridad de que nuestros pecados han sido borrados por su sangre y que tenemos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Como dice el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versos 33 al 34. La segunda lección es que debemos cuidarnos de la falsa adoración y de la idolatría, y que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. No debemos dejarnos engañar por el diablo ni por sus mentiras, ni debemos dar culto a nada ni a nadie que no sea Dios. No debemos confiar en nuestra propia sabiduría ni en nuestra propia justicia, sino en la revelación y la gracia de Dios. No debemos poner nuestra esperanza en nada ni a nadie que no sea Dios. No debemos poner nuestra esperanza en las cosas materiales ni en las personas humanas, sino en el reino de Dios y en su justicia. Como dice Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, verso 33. La tercera lección es que debemos estar conscientes de que estamos en una guerra espiritual y que debemos estar preparados para resistir al diablo y sus ataques. No debemos ignorar ni subestimar al enemigo, sino que debemos estar alertas y vigilantes y usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. No debemos entrar en discusiones ni en contiendas con el diablo, sino que debemos apelar a la autoridad y al poder de Dios.
No debemos confiar en nuestra propia fuerza ni en nuestra propia inteligencia, sino en la gracia y en la sabiduría de Dios. Como dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera Pedro capítulo 5, verso 8 al 9. Estas son algunas de las lecciones que podemos aprender del relato de la lucha por el cuerpo de Moisés y que podemos aplicar a nuestra vida hoy en día. Espero que este video te haya sido de ayuda y de edificación y que te haya motivado a estudiar más la Biblia y la historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. También puedes dejarme tus comentarios, preguntas y sugerencias para futuros videos. Hasta la próxima.